Martínez. Da un aplauso al Señor. Aleluya. Si es para Dios, déselo más fuerte. Aleluya. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen al Señor? Miren que está a su lado, miren. Pero mírenlo con gracia. Dígale, qué bueno que estás aquí. Vamos, dígale, qué bueno que estás aquí. Si no pudieron contigo en el 2023, vamos, miren, si no pudieron contigo en el 2023, tendrán que verte recibir recompensa este año. Vamos, recompensa para tu familia. ¿Alguien lo cree? Recompensa para tu ministerio. ¿Alguien lo cree aquí? Recompensa para tu ministerio. Yo creo que este es el año del cambio. Este es el año del cambio. Aleluya. Qué bueno es Dios. Amén. Bendecimos la vida de cada hombre y mujer de Dios que está aquí esta noche. La vida de cada hombre y mujer de Dios que está aquí esta noche. La vida de los amigos que después de la presencia del Espíritu de Dios en este lugar, le damos gracias al Señor por sus vidas. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Bendecimos la vida del hombre de Dios que nos contactó para estar aquí esta noche. Aquí esta noche cualquier cosa puede pasar, pero hay dos cosas. Número uno, si tiene los dones y con usted cargue el discernimiento, puede discernir si es Dios que le va a hablar. Número dos, aquí nadie ha hablado conmigo y me hago responsable de cada palabra que salga de mi boca. Si no es Dios, caerá juicio sobre mí, pero si es Dios, va a saber el cumplimiento de la palabra. Si conoces al Dios que le sirve, tienes que tener seguridad, aunque los incrédulos no creen lo que Dios va a decir en tu casa. Aleluya. Tome su Biblia y vamos al libro de Mateo, a la altura del capítulo 9. Aleluya. Oramos al Señor para poder estar aquí esta noche. Luego que veníamos por San Pedro, venimos desde la ciudad de Higüey. Luego que venimos de San Pedro, me pregunta mi esposa, ¿y los trajes? ¿Dónde están? Digo yo creo que se quedaron en el mismo sofá de la sala, porque yo no los tomé. Así que hoy Dios nos permitió improvisar para poder estar aquí. Amén. Así que reciba la palabra, goces y dé la gloria a Dios por todo. Amén. Que cuando Dios quiso descubrir algo, usó la burra de Balaam para hablarle a la gente. El libro de Mateo 9, a la altura del verso 2 al 6. Si lo tiene, grite un fuerte amén. Amén. Si no lo tiene y no lo va a leer, diga aleluya. Si tiene un amigo al lado, ciérrale la palabra para que se acostumbre a su nuevo camino. La palabra del Eterno se lee en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y sucedió que le trajeron un paralítico. ¿A quién? Tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo. ¿Cómo le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿En dónde? Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para perdonar qué? Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Diga conmigo: todo va a cambiar. Vamos, dígalo con autoridad, diga: todo va a cambiar. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Mi familia es lo que la Biblia dice que ella es. Den un aplauso al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puede sentarse. Ya han presentado la palabra al Señor esta noche. Gracias, Señor. Permítame 2 minutos para compartir esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Si me pueden ayudar y quitar un poco de brillo, sé que va a bendecir a la gente esta noche. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Den un aplauso al Señor por este momento. Aplausos, Señor. Gracias, Señor.
La palabra del Señor, cuando la traemos en contexto, debemos tener en principio cosas importantes. Antes de escudriñar la palabra, debemos entender que la Biblia no es un libro común. La Biblia no es un libro literario. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro de poder. Y de la única forma que podemos ver la manifestación de Dios en nuestra vida a través de la palabra es creyendo antes de abrir la Biblia. Porque posiblemente tu fe se puede habilitar con el testimonio de otro, pero Dios no lo ha hecho contigo porque no tienes fe para creer que Dios lo puede hacer en tu casa. Y antes de Dios abrir una bendición a favor de tu casa, lo primero que tienes que hacer es tener una posición correcta para que la mano de Dios se manifieste a favor de tu familia. ¿Alguien puede prestar atención a la palabra esta noche? ¡Amén! Me llama la atención que la palabra nos enseña en el Antiguo Testamento que Dios levanta a 4 hombres, 4 profetas mayores. Entre ellos está Jeremías, Ezequiel, está Daniel y está Isaías. Y me llama la atención que cuando Dios levanta a estos 4 profetas en el Antiguo Testamento, no lo llamó como este tiempo, donde muchas personas se llaman ellos mismos. No llamó a profetas comunes como en este tiempo. Llamó a 4 hombres que tenían la responsabilidad de hablarle a la gente, de hablar misterios, como el profeta Daniel. Era un profeta de misterios. Era imposible que donde Daniel no llegara, las cosas no cambiaran. Por eso cuando el hombre de Dios está militado en la unción, lo primero que va a hacer el diablo es firmar edicto en tu contra para que lo de Dios no se manifieste a través de tu vida. Una de las cosas que Dios va a hacer es que te va a poner en posiciones incómodas. Una de las cosas que Dios va a hacer en tu vida no es que te va a dar la mejor habitación para que tú te deleites en su presencia. Es posible que no tengas donde orar, pero si Dios te envió a caminar, aunque la gente no entienda tu diseño, olvídate de la gente, que la gente no pagó el precio para que tú estés en la posición que tú te entregó. Si Dios te dijo que camines, yo como Daniel, porque firme que dijo en tu contra, Él va a salir al encuentro y va a bendecir tu casa. Una de las cosas que Dios hizo es que antes de entregarte un diseño, primero estudió tu condición humana. Antes de Dios darte una posición ministerial, primero tuvo la capacidad de decir y escribir a través de tu nombre en la palabra, que Él te va a entregar cosas que tú puedas sobrellevar. Mire, una de las cosas que nosotros hacemos como hombres y mujeres de Dios es que tenemos mucha queja. Y uno de los enemigos más grandes de la fe es quejarnos. Es imposible que hoy creas y mañana te levantes cabizbajo. Es imposible que te digas al Señor, hoy mi casa te va a servir. Hoy yo le pongo nombre a ese hombre borrachón y lo declaro un profeta, un evangelista. Pero que al otro día te llegue borracho y que tú te levantes y digas otra guerra más. El hombre no va a cambiar. Una de las cosas que tiene que hacer la gente de Dios es mantener un lenguaje divino. Es uno de los primeros principios que Dios le entrega a la iglesia. Porque la iglesia no crece porque carece de conocimiento. ¿Cómo así, predicador? Usted puede tener la mejor teología, pero si usted no tiene un lenguaje divino para poder traer la restauración a su casa, y al hermano que cayó, de nada le sirve el conocimiento. Porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es caminar bajo el conocimiento para restaurar a la gente que cayó. Cuando Dios levantó a estos 4 profetas mayores, no lo levantó para que se crujieran los dientes, no lo levantó para ver la condición de los hermanos y criticarlos. Cuando Dios levantó a estos 4 profetas, no lo levantó para ver cuál era el que más fluía, cuál era el que más invitaba, cuál era el que más hacía que los cielos se abrieran. Cuando Dios abrió la unción y la depositó en estos 4 profetas, era porque Él sabía que había 4 lugares específicos en el Antiguo Testamento, en tiempos diferentes, donde Él iba a levantar a estos hombres para una orden específica. Ahora tú has analizado para qué Dios te levantó. Tú has analizado por qué Dios te tiene todavía de pie. Tú has analizado por qué hay personas que tienen más capacidades que tú, pero a Dios le plació usarte como el menospreciado. Diga conmigo, todo va a cambiar. Aplausos al Señor ahí. Principio número 2. Hoy Dios me envió a alimentar leones. Hoy Dios me envió a darle palabras a gente entendida. Yo sé que hay palabras y hay personas que posiblemente no vayan a entender lo que Dios le va a decir esta noche. Pero para cada ocasión hay gente específica que necesita una palabra específica. Hoy yo vengo a hablar con la gente que ha sido marcada. Hoy yo vengo a hablar con los sobrevivientes que le dijeron al 2023, al diablo y a su demonio, que si están de pie no es para tener un año de lágrimas, tener un año de resultados. Hay 4 puntos específicos que Dios va a hacer este año y quiero que
recompensa. Número 2, es un año de edificación. Pero no te vayas a la edificación natural de materia. Vete a la edificación interna, que necesitamos edificar de casa a Dios internamente. Es el tiempo de edificar un lenguaje nuevo por dentro. Por eso muchas personas no crecen ni cambian, porque su lenguaje sigue siendo el mismo. Tuve un encuentro con la presencia de Dios, pero al otro día me levanto criticando a la misma hermana porque no tiene más ropa, tiene que soportarle los trapitos que tiene porque no tiene más. Y hay cosas específicas que Dios va a hacer en tu vida, que de la única forma que vas a ver la mano de Dios manifestarse es cuando entiendas a guardar silencio, aunque no entiendas lo que Dios está haciendo con tu hermano. Mire, una de las cosas por la cual Dios usó a Ananías para que ungiera a Saulo de Tarso era porque Dios conocía que el hombre escuchaba a Dios, el hombre hablaba con Dios, pero tenía una condición en su corazón que Dios tenía que alinear. Y hay personas que posiblemente empezaron último que tú, y Dios de repente lo puso adelante. Posiblemente hay personas que lo tienes en tu corazón y Dios te dijo, hay una sola cosa que tienes que hacer para poder liberar las bendiciones a favor de tu casa y tu familia. ¿El qué, Señor? Que perdones a ese hermano que tú no soportas por la gracia y la esencia que Dios deposité. Hay personas que su guerra no es con los demonios, hay personas que su guerra es con lo que tienen por dentro. Y yo le vine a hablar a la gente entendida esta noche. Vengo a hablarte como uno de esos 4 profetas, a decirte que así como Isaías fue usado para anunciar lo que venía en el Nuevo Testamento, que era aquel niño llamado Jesucristo, hoy yo vengo a anunciarte lo próximo que viene este año para tu casa. Pero hay alguien que lo cree esta noche aquí. Aplauda al Señor allí. Vamos a aplaudir al Señor. Cada profeta, cada hombre de Dios tuvo situaciones. Dios sabe y conoce. Gracias, Señor. La posición y la condición que tú tienes. Por eso Dios dice, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Pero mientras busquemos al reino de Dios para recibir una recompensa o un beneficio, nunca se le va a añadir nada. Porque mientras Dios entienda y sepa que tu intención es de añadidura y no de glorificar su nombre, todo el tiempo vas a vivir una vida en miseria. Gracias, Señor. Gracias. Algo va a pasar aquí sobrenatural. Hay algo sobrenatural que Dios está haciendo en este lugar. Miren, la Biblia me enseña en el capítulo 60 del libro de Isaías, uno de los profetas mayores que Dios levantó en el Antiguo Testamento. La Biblia expresa y dice que este hombre tuvo en 5 reinados, fue consejero y fue profeta de 5 reyes, desde el rey Uzías hasta el rey Manasés. Y me llama la atención cosas impresionantes de este profeta. Y es que este profeta, cada cosa que Dios hablaba a través de él, se manifestaba. Y es importante prestarle atención a los profetas genuinos de Dios. Es importante prestarle atención a la gente que ungió a Dios y no ungió el hombre. Posiblemente hay un miembro de la iglesia que es el que más habla, pero es la única fuente necesaria que Dios tiene para hablarle y corregir a la iglesia. Pero como ese hermanito no tiene ministerio, como ese hermano no tiene el estilo de ropa que yo necesito para obedecer a Dios, yo no escucho a ese hermano. Posiblemente es el que más sueños tiene en la iglesia, posiblemente el que más vive bien teniendo visiones, pero es la única fuente disponible que Dios tiene para hablarle a la iglesia. Y queremos invitar a gente extraña a causa de algo que sucedió en una red social, pero tú no conoces el testimonio de Esma, sin embargo menosprecias la unción que tienen muchos en tu iglesia. Y este es el tiempo donde Dios va a levantar a la gente genuina de los templos. ¿Sabe por qué hay templos que no crecen? Porque el templo, en vez de honrar a los que tienen adentro, antes de honrar a los de afuera, honran a los de afuera, bendicen a los de afuera y siempre se mantienen en miseria. Nunca vamos a tener la capacidad de poder operar en algo que no honramos. Gloria, repítelo. Hay alguien que me entiende que esta noche, si tú no tienes la capacidad de honrar a tu hermanito, aunque no te guste que Dios lo use, nunca tendrás la capacidad de poder ser habilitado en la unción que tienes, hermano, y que tú menosprecias. Porque solamente vas a ser habilitado en lo que tú honres. Y son de los principios que Dios le habla a la iglesia este año. Esta es la primicia de este año. Y Dios te está diciendo, cuando aprendas a honrar aún a tus enemigos, le vas a libertar la vida. Hay personas que tienen a otros atados. Hay personas que no son bendecidos no es porque ellos no oran. Hay personas que no son bendecidos no es porque ellos no entiendan por Dios, sino porque hay un hermano que lo tiene en una cárcel espiritual aquí en el corazón. Y hasta que tú no liberes que ese hermano no tiene legalidad en el mundo espiritual porque tú eres reconocido. Pero hay 2 puntos importantes. Y es que número 1, no vas a ser bendecido tú ni tampoco su hermano. Porque mientras lo tengas en cautiverio, hay bendiciones que se frisan a favor de tu casa también. ¿Estás aquí todavía?
aquí todavía? Escuche esto. Le doy la introducción para poder entrar en la palabra. Me gusta hablarle claro a la gente. Escuche con atención. Me llama mucho la atención que en el principio del Antiguo Testamento, el hombre conocido como Isaías, uno de estos profetas, es usado para anunciarle al Nuevo Testamento que iban a ser niños. El Nuevo Testamento expresa la vida de Cristo en 4 libros específicos, los evangelios sinópticos, y cada uno de esos evangelios expresa a Cristo de manera diferente, de acuerdo a la experiencia que tuvieron con él. Por eso Mateo lo expresa como rey a los judíos, Marcos lo expresa como siervo a los romanos, gracias Señor. Lucas lo expresa como hijo de hombre a los griegos, mas Juan lo expresa como el verbo encarnado entre los hombres. Y cuando usted se para en los evangelios sinópticos, se da cuenta que lo que Isaías en el Antiguo Testamento anunció, no anunció cualquier cosa, anunció al Mesías, que se tomó 4 libros y todavía esos 4 libros no pudieron expresar la dimensión de lo que él portaba en la tierra. Y hay cosas que Dios quiere hacer a través de tu ministerio, pero si tú no eres genuino a la voluntad de Dios, nadie se va a levantar a escribirte tu trayectoria como hombre o mujer de Dios en esta tierra. Dios va a levantar este año a gente específica, por lo cual en las próximas generaciones dejará un remanente que va a hablar de los buenos servicios que tú le diste a la tierra a través de tu manto. Gracias por su entusiasmo, gracias por su entusiasmo, gracias por su entusiasmo. Yo le voy a predicar con usted, yo le voy a predicar con usted, yo le voy a predicar con usted. Aplauda al Señor. Aplauda al Señor, por favor. Celebre la palabra, celebre la palabra. Escuche con atención. Cuando nos paramos en los evangelios sinópticos, usted se va a dar cuenta que el libro de Mateo y el libro de Lucas expresaron historias muy semejantes, muy parecidas, y cada uno de ellos lo expresaba de manera diferente, porque eran entendidos dependiendo de la posición espiritual que tenían al maestro. Y posiblemente la gente no va a entender tu forma de servirle al Señor, porque en ti Dios hizo un diseño diferente a los de ellos. Ahora vengo a decirte lo siguiente. Si tú sabes que el que vino en los evangelios sinópticos fue el que te llamó y el que se te reveló, no importa lo que la gente diga, es necesario el testimonio, pero que bienaventurado es aquel que habla de él mintiendo. ¿Sabe por qué yo estoy aquí esta noche? Yo no estoy aquí esta noche porque le dije sí a un hombre. Yo estoy aquí esta noche porque Dios me dijo, vas a llevar la palabra por encima de los pronósticos. Yo sé que hay personas que posiblemente no crean en los proféticos, pero yo creo en eso todavía, porque Dios me dijo, vas a dejar de trabajar. Era gerente de una iglesia, no es para que usted lo sepa. Era gerente de una empresa y no es para que usted lo sepa, pero estaba cómodo, tenía vehículo, todo estaba bien. Y Dios me dijo, te voy a deshabilitar lo que tuviste con tu experiencia para yo poder agregar con mi experiencia lo que vas a tener en los próximos años. Y hay personas que no han podido obtener cosas divinas porque todavía no quieren explicarse lo que tienen agarrado de la mano. Le voy a dar un principio esta noche, y es que Dios me mostró a mí que nosotros somos esclavos de la materia, donde la materia la creó para que sea servidor de los hijos de Él. Nosotros duramos años trabajando en la materia para obtener la materia, mas sin embargo hay personas que orando hacen que la materia le persiga, porque el que tiene la unción no tiene que trabajar en lo que hace tiene que conseguir al que tiene la unción en sí. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo esta noche? ¡Ay, por serio! Diga conmigo, todo va a cambiar. Vamos, todo va a cambiar. Yo digo algo que es entendida. Yo no creo en la iglesia seca. Esta iglesia tiene unción. Diga conmigo, todo va a cambiar. Hay alguien que me está provocando aquí esta noche. Diga, todo va a cambiar. ¡Ay, suelta!
llevaba más de un año llevando la palabra o haciendo una misión, lo constituían como parte de esa tierra, lo nombraban como parte de esa tribu, como parte de esa aldea. Y me llama la atención que Jesús, la Biblia enseña que vuelve a entrar en Capernaum, y cuando está allí en Capernaum hay algo importante que tengo que contar, y es que antes de llegar a Capernaum, la Biblia registra que estaba en la ciudad conocida como Gadara. Diga conmigo Gadara. Diga conmigo Gadara. Que traducida es rechazo por liberación. Escuche esto. Me llama la atención de algo importante. Y es que Jesús llega a la tierra de Gadara. La guerra empezó en el mar. Usted conoce la historia, pero voy rapidito para poder desglosarle la revelación esta noche. Jesús tiene una guerra contundente con la naturaleza. Usted conoce cómo pasó aquellos minutos en el mar, pero la Biblia registra que cuando aquel hombre de Dios, el Hijo de Dios, pisa aquella tierra, él no tuvo que llamar a los demonios por su nombre, él no tuvo que ponerle la mano a nadie. La Biblia registra que ya las entidades demoníacas que llaman conocidas como legión, que estaban en aquel ganadero, según dicen los entendidos, había más de un endemoniado, pero el que trajo el trasfondo del mensaje específico que Cristo quería que se llevara para este tiempo fue el endemoniado ganadero, aquel que tenía legiones. Y voy rapidito. Aquel hombre, cuando puede percibir que el Mesías llega a aquella tierra, se postra y le dice: Señor, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y hay algo que me impacta aquí, y es que una de las cosas que no ha hecho que la mano de Dios se manifieste en muchos hombres es que los hombres, antes de que el cielo hable de ellos tienen nombres ministeriales. Pero cuando usted investiga el trasfondo de cada nombre ministerial y qué representan los 5 ministerios, se da cuenta que no es solamente un nombre, hay una condición de vida que tiene que tener ese ministerio. Y hay personas que tienen el nombre de un ministerio, pero cuando usted escucha el lenguaje, están a 1.599 millones de distancia de lo que debe tener como hombre o mujer de Dios para representar dicho ministerio. Mire, Dios me dijo algo contundente estos días y me dijo: tú no eres medido por las obras, tú eres medido por el conocimiento, porque el conocimiento que tú tienes te lleva a conocer la verdad y la mentira, y dependiendo lo que tú hagas con el conocimiento que tienes, es una vara que va a medir tu capacidad. No te van a medir por tus obras, te van a mirar por tu malicia. No te van a medir por cuántas veces diste la mano a alguien. También en el libro está registrado las veces que tú rechazaste el ministerio de alguien y maldijiste a mucha gente por no soportar que Dios lo usara. Esa gente no está aquí, esa gente no vino hoy. Aplauda a Dios. Quiero hablar a los santos que están ante esta gente y a los santos que están ante esta gente. Escuche esto. Cuando Jesús llega a Gadara, me impacta esto. Principio 1. No se identificó. Los espíritus sabían quién era, porque pudieron denotar que en el mundo espiritual se había trasladado a aquella aldea de oscuridad una luz divina. Y una de las cosas que no hace que muchos de nosotros seamos respetados en el manto es porque lamentablemente queremos que la gente vea expresando con nuestra boca lo que Dios está haciendo. Pero cuando el mundo ancestral sabe lo que tú portas, el mundo ancestral va a hablar de lo que tú cargas sin tener que abrir la boca. Por eso hay personas que de repente tú lo tratas bien, desde que te cae la unción encima, son enemigos tuyos. Hay personas que están bien contigo hasta que Dios te lleva más alto que ellos. Hay personas que te dan la palabra, hay personas que son usados para ministrarte, para profetizarte, pero desde que ellos ven que su profecía no pasa de la puerta de su casa, de la puerta de la iglesia, y que con la profecía que te dieron aquí yo empecé a llevarte a las naciones, dice: se metió el diablo, ahora estoy inventando, esto que tiene conexiones, esto que tiene relaciones, esto que tiene dinero, Señor se fue el diablo. Yo me tomé con gente entendida. Dios me envió a alimentar cachorros de leones aquí esta noche. Yo no vine a hablar con muchachos, yo vine a hablar con gente que sabe que este tiempo es un tiempo de cambio. Pero no me da la gente que lo ve. Es porque yo no me sacudo. Recibo la palabra con decencia. Que la mucha gente tiene a la gente medio loco y no entiende. Por eso la Biblia dice que hay tiempo para todo y es el tiempo de nutrirte. Ahorita nos sacudimos y nos partimos si usted quiere. Pero es el tiempo de entender los principios para poder saber caminar
rama seca, que si se sacuden mucho posiblemente se parten, que van a tener que guardar silencio. Este es el año donde Dios mandó a los Samuel a ir a la casa, usted sabe de quién, usted le dice, a leer a aquel muchacho, a ungir a aquel muchacho conocido como David. Mire, es el año donde muchas personas que no han reconocido su esfuerzo en las iglesias, esta iglesia reconoce. Esta iglesia reconoce, no sé lo que estoy diciendo, pero lo estoy diciendo. Esta iglesia reconoce. Pero mire, este es el año donde Dios va a empezar a reconocer a los menospreciados. En el principio del Antiguo Testamento hubo un bendito muchacho que fue ungido con una redoma de aceite. Aquel muchacho fue conocido como Saúl. No me aparto de la historia ni del mensaje. Es el que ganando la revelación esta noche. Este hombre era rey, tenía una amistad con el Espíritu de Dios muy íntima, muy fina, pero se confió tanto de que Dios le hablaba constantemente que él entendía que ya tenía autoridad de tomar decisiones. No fue una ni dos veces la que burló la confianza del Espíritu de Dios, fue muchas veces, y con su comportamiento le puso un nombre a la unción. Pregúnteme cuál. Vamos, pregúnteme cuál. Eso es para el entendido, pregúnteme cuál. Menosprecio. Y me impacta que al ponerle el nombre de menosprecio, él menospreció la unción a causa de su comportamiento. Una de las cosas que está rompiendo el ministerio es que el ministerio ha dejado un principio que es muy importante para crecer y trascender, y es no hacer alianzas. Y hay ministerios que las alianzas son lo que lo han acabado. ¿Sabe por qué hay personas que no crecen? Porque se hacen amigos de la iglesia o del pastor que le dio el sobre más grande y negocian la revelación. Y el pastor puede estar bajo maldición, pero por el sobre, el mejor santo del mundo. Y eso fue una de las cosas. Miren, la Biblia dice en el principio que de generación en generación Dios iba a tener guerra con el espíritu de quién. ¿Con el espíritu de quién? Con el espíritu de Amalek. Y cuando usted lee la historia, el trasfondo, con quien Saúl hizo alianza fue con el que Dios iba a tener guerra de generación en generación. Hizo alianza con los amalecistas. Y hay muchos ministerios que están alimentando más a los amalecistas que al pueblo de Dios de manera genuina. Te estoy profetizando ya, te estoy hablando a alguien, hermano, aquí esta noche. Escuche esto. Él le puso el nombre de menosprecio. Y me llama la atención. Yo de rodillas de madrugada Dios me reveló esto. Y me dijo, cuando ustedes aprenden a leer la historia se dan cuenta que hay personas que reciben manto a causa de la condición que le pone la gente de menosprecio. Pero hay otros que menosprecian el manto que yo le entregué a causa de la condición de vida y el pecado que tienen. Entonces yo tengo que extraer la bendición que le di a este para dársela a alguien que fue menospreciado aún con la misma gente que fue bendecido por mi mano. ¿Usted entendió lo que Dios le dijo? Dios tuvo que buscar en el registro del Antiguo Testamento en qué casa había alguien que tenía el nombre que Saúl le había puesto a la unción. Él buscó en una casa a un muchacho que lo llamaban el menospreciado, el pastor de ovejas, el que tenía que hacer oficio en la casa, el que tenía que hacer lo que decían los mayores. Por eso Dios dijo, yo voy a hacer algo. Si se lo doy a un antiguo va a pasar peor que lo que pasó con Saúl. Y no simplemente me voy a repartir de haberle dado la unción, sino que voy a tener que quemarle la casa a toda la ley, todas sus generaciones. Entonces Dios, infinita misericordia, en el tiempo de la ley, no en el tiempo de la gracia, usó la misericordia y se metió en la casa de aquel hombre conocido como David, que en ese tiempo era un muchacho. Se metió en la casa de David. Y cuando le pregunta el profeta a aquella familia, aquí hay alguien más de tus hijos, después que él vio que no encontró a nadie que podía recibir la unción, me impacta algo poderoso, y es lo siguiente: este profeta llegó a aquel lugar, pero él no sabía qué ungir. Y uno de los errores que ha cometido mucha gente de Dios es que ha estado profetizando, como tienen el don profético, profetizando a cualquiera, y estás entregando perlas a muchos cerdos. Por eso hay gente que en vez de honrar a Dios, ellos se encargan de destruirte el ministerio profético después que tú le dices la palabra. Voy a entrar más profundo, Escuche esto. Este hombre, me impacta la palabra, que el profeta Samuel no sabía qué ungir, mas sin embargo se emocionó por las condiciones que tenía. Dios estaba haciendo
la unción no pueden ser corregidos. Que no. Los proféticos también se equivocan. Y una de las cosas que Dios hizo fue que mandó al tipo conocido como Samuel a ungir a un bendito muchacho, y él se estaba equivocando porque pensó que la condición física que tenían sus hermanos eran los que podían recibir la unción para ser rey. Me llama la atención algo, y es que hay personas que en este tiempo fueron ungidos con redoma de aceite, mas sin embargo los que tienen la unción de los menospreciados son ungidos con cuernos. Y es el tiempo de que la gente que fue ungido con cuernos se levante, porque hay mucha gente que se ve bonito cuando fueron ungidos con redoma de aceite, que menosprecia la unción. Miren, la redoma de aceite representa la materia. Y si yo me voy a analizar el vaso que se usó para ungir a Saúl, es lo que ha estado atrofiando muchos ministerios. Hay gente que está apegada mucho a la materia, y la misma materia se está comiendo el ministerio que Dios le entregó. Por eso Dios quiere usar un bendito cuerno para levantar a los genuinos, para que se noten diferentes. Porque en este tiempo todo el mundo predica, pero no todo el mundo tiene la unción. En este tiempo todo el mundo profetiza, pero no todo el mundo tiene una profecía de verdad. Hay muchos magos, muchos poderes, mucha gente del diablo despertado, pero alguien que se sacrifica que una vez lo crucifica. Por eso se necesita la revelación, porque la revelación te va a dar la capacidad de tú poder discernir si es Dios que te está dando esta noche o es el hombre. Gracias, Espíritu de Dios. Lo profético no se trata de llamar a la gente por nombre, por cédula o dirección. Eso es añadidura a través de la ciencia. Pero cuando usted se va a lo profético y la profecía, que son dos cosas que se parecen pero son diferentes, se va a dar cuenta que son añadiduras para edificar el pueblo de Cristo. Y están usando los benditos profetas. Si son hijos de Dios, los que se encargan, no me interesa. Pero hay gente que necesita direccionar y edificar, como dice la palabra. Los dones son para edificación, y están usando el nombre de un bendito don para destruir iglesias. Por eso hay personas que al no conocer lo profético, Dios le manda la palabra a una esposa o un esposo de una familia, se lo dice en público y es el secreto. Llevaste una revelación, pero también un problema en la casa de división, porque no todas las palabras se dan en público. Por eso usted tiene que analizar la unción que Dios le entregó antes de hablar y usarla. Porque hay personas que no se hundieron por el pecado, se hundieron por la mala administración de lo que Dios le entregó después de los bienes. Por eso antes en Mateo 7:7, donde dice pedir y se os dará, antes de pedir, de llamar y de buscar, primero tienes que analizar si tienes la posición correcta para que eso se mantenga y se manifieste. Pero sigo la historia para ser entendido con usted esta noche. La Biblia enseña, cuando usted ve los misterios divinos, se da cuenta que, ilustrando la historia del endemoniado Gadareno, él llega a los pies de Cristo. Le dice: ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarme? El mundo espiritual conoce el tiempo de hacerte la guerra. El mundo espiritual conoce qué día tú vas a orar y qué día tú no vas a orar. El mundo espiritual deja que tú te diviertas con la bendición y que ores mucho. Hay demonios que de tiempo en tiempo salen a buscar a la gente que disfrutaron 2 meses la bendición, pero después de 2 meses se olvidaron de la intimidad. Gracias por su entusiasmo. Aplaudan al Señor ahí. Diga conmigo: hay gloria. Vamos, dígalo: hay gloria. Diga: hay gloria. Ay, santa. Voy a hablar hasta que Dios me indique ya. Escuché esto con atención. Amiga manso. Él trae santa. La Biblia registra que cuando aquel endemoniado Gadareno llega, Jesús reprende el espíritu de legión que cargaba. Este hombre es libre, pero no me impacta la liberación de este endemoniado. No me impactan las legiones de demonios que salieron corriendo cuando vieron al Mesías. No me impacta que a Jesús lo expulsaron de aquel lugar. Lo que me rompe la cabeza es que Gadara tenía una condición que muchos de nosotros en este tiempo tenemos que prestar atención con mucho cuidado, y es la siguiente: cuando Jesús expulsa a los demonios, el diablo enojado se encarna a través de la gente, se mueren los cerdos, pero a Jesús inmediatamente ven que lo que sustentaba a muchos empresarios de allí habían perdido eso a causa de una liberación.
expulsan a Jesús de la tierra y le dicen lo siguiente: a ti no te queremos, no nos importa lo que tú has hecho. Me rompe que el endemoniado le dice: maestro, yo no quiero ir contigo, yo quiero estar contigo. ¿Qué tengo que hacer para mantener contigo como discípulo? Él le dijo: yo no quiero que tú estés conmigo, yo quiero que tú te vayas y cuentes lo que ha pasado contigo a través de la misericordia del Padre. Me rompe aquí que Él dejó una evidencia en Gadara, pero también me lleva a una revelación que es necesario prestar atención a la lectura. Cuando Jesús es expulsado de allí, me rompe la cabeza que Dios le dijo: a Satanás no le interesa la liberación de mucha gente que opera en el don de liberación. A Él no le interesa ver a alguien que caiga por liberación y se levante. A Él lo que le interesa es que a causa de alguien que es libertado, el negocio que Él tenía en aquella nación se le quita. Mire, yo le voy a decir algo. No es lo importante, mire, no es tan importante libertar a alguien que caiga endemoniado otra vez, porque la Biblia dice que cuando vuelve a quedar endemoniado, no viene solo el espíritu, viene con 7 más. Imagínense que sea una legión, si viene con 7, ¿cuántos miles de legiones son? Por eso es importante poder analizar la condición de tu casa y de tu vida. Deja de estar inventando con Dios. Si tú entiendes que tú te vas a caer mañana y tu conciencia sabe que mañana vas a volver a pecar, ahora te pide perdón, ahora te pedimos perdón, porque sabe que estás haciendo. Cada vez que cometes un pecado, te arrepientes y vuelves y lo haces. Cada vez que caes otra vez después del arrepentimiento, no es que no te van a perdonar, sino que tú estás llamando una empresa de demonios que te haga la guerra a causa de esa debilidad que tienes. ¿Sabe por qué? Mira, lo que me impacta aquí es que Jesús se queda tranquilo y se va. ¿Sabe por qué? Porque Él le dio un golpe contundente al mundo de las tinieblas. Ellos no estaban preocupados porque alguien fue libertado. El diablo estaba preocupado porque Jesús le había tumbado el negocio a aquella tribu. ¿Y sabe qué es lo que tiene a Satanás tumbado? A mucha gente que opera en lo divino, pero no es por la manifestación de la gloria en un momento, sino por todas las batallas que han librado a favor de alguien. Usted no sabe que cuando alguien se va libertado después que cae por liberación, no simplemente tú vas a libertar a ese, sino que vas a llevar luz a aquella casa que no la tiene. Que estás aquí. Por eso es importante que usted tenga mucho cuidado el momento de usted acusar a alguien que cae, porque no simplemente esa persona que cae, aunque usted lo acuse, queda endemoniado. Cuando usted expresa sus malos deseos a la persona que cayó, sin orar para restauración, también está expresando el nombre del demonio que usted tiene por dentro. Diga conmigo, ay, ay, ay. Vamos, diga conmigo, ay, ay, ay. Vamos, diga conmigo, ay, ay, ay. Punto número 3 y con este termino. Ya usted casi se va, no se preocupe. Cuando Jesús sale de ahí, me trae la revelación eso. Tumbó un negocio en Gadara, pero cuando llega a Capernaum, la Biblia registra que la multitud lo estaba esperando. Según dicen los entendidos, posiblemente estaba en la casa de Pedro, y Pedro empezó a recibir gente que nunca antes en su vida había recibido en su casa. Pero había allí un paralítico que, estando en su casa, quedó paralítico, no podía moverse. Los entendidos dicen que posiblemente él caminaba, pero por alguna condición, para Dios glorificarse en la casa de Pedro, aquel hombre estaba teniendo una condición donde no podía caminar. Y es aquí cuando viene lo fuerte. Cuando Jesús llega a la casa de Pedro, aquel paralítico escucha a la gente que pasa por su casa. Yo estuve en la casa de Pedro, yo no podía ver, pero ahora veo. Mira qué hermosos son los árboles. Yo no sabía que mi esposa era así tan bonita. Yo solamente escuchaba su voz, pero ahora puedo ver a mis hijos. Había uno que no podía hablar, que de repente dijo aquel paralítico, este era el mudo que pasaba por aquí, que ahora está testificando. Aquel paralítico estaba inmovilizado, no se podía mover. Tenía una condición donde podía ver a gente cantar victoria, a personas hablar de su testimonio, hablar de la manifestación de gloria, hablar de lo que Dios hacía en su familia, con sus hijos, con su esposa, aún con su vida. Pero el paralítico nunca pudo hacerlo hasta que aparecieron 4 benditos locos que lo levantaron. ¿Sabe qué es lo que Dios le está diciendo a la iglesia en este 2024? Que hay personas que están paralíticas. No es porque ellos no crean, no es porque Dios no ha tenido misericordia, es que Dios está en otra casa, Dios está en otra posición, y tú tienes que levantarte como alguien que puede caminar en el mundo espiritual, levantar al paralítico y llevarlo donde está Cristo.
división. Y es mejor que la gente te conozca como alguien que restaura a un predicador que maldice las iglesias y las divide. No quiero sacudirme que hace rato, pero tengo que darte la revelación completa. Dios te está diciendo que no necesariamente tiene que ser simplemente expresar y testificar de lo que Cristo está haciendo contigo. Mire, el egoísmo de la iglesia está manteniendo muchas iglesias sin crecimiento, porque el que más los tiene liderando, los entendidos que están aquí, ustedes están bien, no se preocupen. Este mensaje fue para el que lo vi, ustedes son acá cuando lo vean. Pero la gente que tiene muchos años liderando, la gente que tiene muchos años en el discipulado como maestro, los diáconos, los entendidos de Dios, la gente que Dios ungió, la gente que Dios levantó, le dio ministerio y le dio dones, los activó sobre ellos, para que edifique a la iglesia, para que direccione al que está caído, para que levante al que no se puede prácticamente movilizar, para restaurar a las personas que caen y no saben cómo salir de ese círculo vicioso. Los entendidos son los que cuentan lo que Dios hizo con ellos, pero no se levantan como los cuatro al llevar al que no puede entrar a la dimensión donde está. Y es necesario que en este tiempo se levante gente que te puede empujar a ti a donde tú desconoces el mundo divino. Hay gente que no me está entendiendo todavía. Pedro estaba en la casa mirando a la gente que venía porque el maestro estaba allí. Pedro fue sorprendido porque nunca en su vida había tenido tanta visitación del Padre en su casa. Posiblemente fue el lugar donde más manifestaciones vio. Según dicen los entendidos, Jesús duró más de un año en Capernaum. Y tal vez se sentía cómodo en la casa de Pedro. Y allí llevaron a un bendito paralítico que después de escuchar testimonio fueron 4 hombres. La Biblia no expresa que lo conocían. La Biblia no expresa que eran amigos. Posiblemente fueron 4 hombres movidos por el Espíritu Santo que decían: ven acá, todo el mundo se goza, todo el mundo disfruta, pero hay que levantar a ese que todavía no ha tenido el testimonio vivo, personal de lo que Dios está haciendo. Hay personas que no es que ellos quieren estar en la condición de miseria, es que tú tienes que levantarte con la revelación y la unción de prosperidad para bendecirlo a ellos. Hay personas que no es que ellos quieren estar mal, es que desconocen cómo caminar en el mundo espiritual y Dios te dio la revelación a ti. No es para que tengas orgullo ni ego, sino para que levantas al desconocido en la unción.